¿Qué tal? ¿Cómo están? El día 27 de enero se emitió a través del Diario Oficial de la Federación reformas a diversos artículos de nuestra Constitución con respecto a la desvinculación del salario mínimo, o como la autoridad lo llama, desindexación. Como todos sabemos, el salario mínimo es la cantidad mínima que se debe de pagar a los trabajadores. Sin embargo, el salario mínimo también ha sido usado para determinar algunos indicadores. Por ejemplo, las multas. Si yo cometo alguna infracción y me hago acreedor a una multa, esa multa se calcula en número de veces el salario mínimo. Otro ejemplo, si yo quisiera tramitar una copia certificada de mi acta de nacimiento, yo tendría que pagar una cantidad determinada en número de veces el salario mínimo. Y hay algo muy interesante aquí. Mi crédito del Infonavit también se calcula en número de veces el salario mínimo. Y aquí sucede algo muy curioso. Si por ejemplo yo obtengo un crédito al cierre del 2015, cuando estaba el salario mínimo en 70.10 y el crédito me lo evalúan a 5,000 veces el salario mínimo, yo compro entonces una casa que me cuesta 350,500 pesos. Sin embargo, horas después, cuando el salario mínimo se ajusta a 73.04, mi deuda se incrementa 14,700 pesos más. Sin que el valor de mi casa se incremente, el costo sí se incrementa. Ahora bien, recientemente hubo un rumor, y de hecho sí existió y existe todavía la posibilidad de que se ajuste el salario mínimo para que sea funcional y realmente le sirva al trabajador. Pero esto también causó confusión y un poco de incertidumbre a la gente. Por ejemplo, esta misma casa que yo compro en 5,000 veces el salario mínimo, y si ese salario mínimo se incrementa, no sé, en 200 pesos, yo tendría un costo de 1,000,000 de pesos. Sin que el valor de mi casa se incremente, mi costo sí se incrementa. Esto despertó a las autoridades la necesidad de desvincular, ahora sí, el salario mínimo como una unidad de medida. Y para esto, la Constitución ya prevé que exista un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica encargada de ello al INEGI. Entonces, el INEGI emite ahora una nueva medida de actualización. Se modifica la Constitución en su artículo 26 para crear esta unidad de medida y actualización que se va a utilizar para determinar también algunos valores que tengan que ver con el que anteriormente era salario mínimo. También se modifica el artículo 123 constitucional para impedir que todos esos valores siguieran calculándose en número de veces el salario mínimo, y este salario mínimo ya no se utilice como unidad de medida, de base o de referencia. Ahora bien, este nuevo indicador, que es la unidad de medida y actualización, seguirá aplicándose solo en algunos detalles. Por ejemplo, para el Infonavit tiene algunos todavía aplicaciones hasta 720 días después. Sin embargo, todo aquello que esté referido al cálculo en base al salario mínimo tendrá que ahora ajustarse a esta nueva unidad de medida y actualización. Todo esto a partir del 28 de enero. Pero no hay ningún problema, aunque mucha gente todavía no lo sabe. Las administraciones locales tienen todo un año para ajustar las leyes y que todo se tenga que realizar en base a esta unidad de medida y actualización. De hecho, el valor inicial, de acuerdo a esta reforma, tendrá que ser igual al salario mínimo que esté en vigor en este momento. Y de hecho, el INEGI también en una publicación en el Diario Oficial de la Federación confirma que el valor inicial de esta unidad de medida y actualización es de 73.04, que es el salario mínimo actual. Con esto, nosotros por fin tenemos un indicador que puede ser un poco más real, pero con la diferencia de que ya no esté sujeto al número o a la cantidad que valga el salario mínimo. Pues bien, esto ha sido todo. Les agradezco y también quiero agradecer a PlayRD la posibilidad de grabar este video. Muchas gracias, yo soy Efraín Ortiz y nos vemos en otro video.